Profesor, buen día. El día de hoy vamos a exponer lo que es la teoría de tornillos. Como integrantes tenemos a Hiroshi Kan, Carlos Alfonso, a Montenegro Celada, José Abraham y a mi persona, Vargas Morán, Vanessa Jimena. En el curso de robótica y con usted como docente, al doctor Daniel Álvarez Campos. Como introducción, tenemos que los robots se modelan comúnmente como sistemas articulados de cuerpos rígidos conectados por articulaciones. El movimiento de estos cuerpos interconectados, así como las fuerzas que actúan entre ellos, se pueden calcular escribiendo uno para cada cuerpo, que es su velocidad angular, la velocidad lineal de uno de sus puntos, en 2 para cada par de cuerpo, que se encuentra la fuerza neta y el momento de las fuerzas ejercidas por un cuerpo sobre otro. Y como podemos adivinar al leerlo, estos cálculos implican una buena cantidad de contabilidad, que afortunadamente hay una forma en la que podemos manejar los componentes lineales y angulares de manera conjunta y pensar sobre los términos de fuerzas y velocidades de la caja negra, que es la teoría de tornillo. Como definición tenemos como un poco de historia, primero a Sir Robert Ball, que es el autor de Tratado sobre la teoría del tornillo en 1876 y 1900. Entonces, ¿qué es la teoría de tornillos? La teoría de tornillos es el cálculo algebraico de partes de vectores como fuerzas y momentos o velocidad angular y lineal que surgen en la cinemática y dinámica de los cuerpos rígidos. Tiene también esta definición que dice que la teoría de tornillos proporciona una formulación matemática para la geometría de las líneas que es fundamental para la dinámica del cuerpo rígido, donde estas líneas forman ejes de movimiento espacial del tornillo y las líneas de acción de las fuerzas. Como resultado importante de la teoría de tornillos es que los cálculos geométricos para los puntos que usan vectores tienen cálculos geométricos paralelos para las líneas obtenidas desplazando vectores con tornillos. Eso es lo que se denomina el principio de transferencia. ¿Y qué es el principio de transferencia? Esta es la influencia del tipo de acción motriz, o sea, ejercicio, sobre el rendimiento de otra acción motriz distinta. Tenemos los conceptos básicos de lo que contiene lo que es la teoría de tornillos. Tenemos como primer punto al tornillo, que es un tornillo es un vector de 6 dimensiones construido a partir de un par de vectores tridimensionales como fuerzas y momentos de torsión y velocidad lineal y angular que surgen en el estudio del movimiento espacial de cuerpos rígidos. Los componentes del tornillo definen las coordenadas de Buckle de una línea en el espacio y las magnitudes del vector a lo largo de la línea y el momento respecto a esa línea, ¿no? Tenemos como segundo punto, como segundo concepto, a llave, los vectores de fuerza y torsión que surgen al aplicar las leyes de Newton a un cuerpo rígido se pueden ensamblar de un tornillo llamado llave inglesa. Una fuerza que tiene un punto de aplicación y una línea de acción. Por lo tanto, define las coordenadas de Blücher, de una línea en el espacio y tiene paso cero. Un par, por otro lado, es un momento puro que no está ligado a una línea en el espacio y es un tornillo de paso infinito. Y la relación de estas dos magnitudes se define el paso del tornillo. Tenemos como segundo concepto el giro. Un giro representa lo que es la velocidad de un cuerpo rígido como una velocidad angular alrededor de un eje y una velocidad lineal a lo largo de este eje. Todos los puntos del cuerpo tienen el mismo componente de la velocidad a lo largo del eje. Sin embargo, cuanto mayor es la distancia al eje, mayor es la velocidad en el plano perpendicular de este eje. Por lo tanto, podemos decir que el campo helicoidal formado por los vectores de velocidad
de un cuerpo rígido en movimiento se aplanan cuanto más lejos están a los puntos radialmente del eje de torsión. Y bueno, acá podemos ver una representación del giro. El paso de un tornillo puro relaciona la rotación alrededor en el eje con la traslación a lo largo de este eje. ¿Qué podemos decir acerca de todo esto? Los puntos en un cuerpo que experimenta un movimiento de tornillo constantemente trazan eh, hélices en el marco fijo. Si este movimiento de tornillo tiene paso a cero, entonces las trayectorias trazan círculos en el movimiento y es una rotación pura. Y si el movimiento del tornillo tiene un paso infinito, entonces las trayectorias son líneas rectas en la misma dirección. Y le doy pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Bueno, profesor, continuando con la exposición con respecto al tema de teoría de tornillos, tenemos lo que es el álgebra de tornillos. En este caso, ahora introduce lo que es el par ordenado de números reales, en este caso A, que vendría a tener dos parámetros que vendrían a ser A, B, llamado lo que es el escalar dual, sea lo que es la suma y la resta de estos números por componentes, y se va a definir lo que es en la multiplicación. Vemos ahí lo que es la fórmula, el ejemplo, en el cual se definen lo que son los números reales. Tenemos A y C, que vendrían a ser igual a los componentes de los mismos. En este caso, A, B por C, D, que vendría a ser igual básicamente a una multiplicación, como se ha estado refiriendo en lo que es el pequeño texto que se ha estado diciendo, más lo que es B y C, es una pequeña operación. Tenemos lo que es la multiplicación de un tornillo, tenemos ahí lo que es un parámetro, que S es igual a SB, por la escala dual, que vendría a ser A es igual a B, que vendría a ser el número real, que se va a calcular con los componentes. Tenemos ahí lo que es el número real, junto con lo que es la variable del tornillo, que vendría a ser S, y se hace una multiplicación, es decir, lo que es los componentes del número real A, B por los componentes del tornillo, que vendría a ser S, B. Se hace una multiplicación base como la primera operación, a S, a B más BS. Finalmente se introducen los productos que van a tener punto y cruz de los tornillos para realizar lo que es la fórmula respectiva. En este caso se va a realizar una multiplicación de lo que son las variables o los factores, que vendría a ser S y T, que vendría a ser igual obviamente a lo que es SB, que sería el parámetro del tornillo, por T y W, ¿no? Que vendría a ser lo que es, lo que es la cruz. Hacemos lo que es una operación base, que vendría a ser S por T, S por W, más BT. Es solo una pequeña transformada con respecto a la fórmula que ya se había especulado hace un momento. Entonces, ¿qué es una escala dual? Verificamos lo que es la fórmula que se ha realizado con anterioridad y vemos que es solo una conversión con respecto a multiplicación y suma del mismo, que vendría a ser un tornillo, ¿no? Los productos punto y cruz de los tornillos satisfacen lo que son las identidades del álgebra vectorial y permiten, digamos, realizar diversos cálculos que son directamente paralelos a los cálculos en el álgebra de vectores. En este caso, vemos ahí lo que son las especificaciones de un tornillo, que vendría a ser un par ordenado. En este caso vemos ahí una multiplicación de lo que son los vectores reales tridimensionales y lo que es la suma y la diferencia de los pares ordenados, que vendrían a ser pequeños cálculos de componentes que se van a ir variando poco a poco. En este caso, los tornillos a menudo se van a denominar vectores duales por las mismas operaciones que se van a realizar. Entonces, tenemos lo que es la escala dual, que verificamos al inicio con lo que son los números reales, en el cual se va a definir un ángulo. Este ángulo va a ser, digamos, lo que es la escala dual, un ángulo dual, pero luego, digamos, se van a ir definiendo lo que es una serie infinita. Podría ser en seno y coseno, y se van a ir produciendo diversas relaciones. Vemos ahí un ejemplo de lo que se está diciendo.
tenemos lo que es el seno y el coseno de un ángulo dual, ¿no? Que se hace no solo una operación de resta y multiplicación, que también son escalares duales. En este caso, de manera general, la función de una variable dual se define, ¿no?, con el parámetro que estamos verificando ahí, donde básicamente f, en este caso f, vendría a ser una derivada del mismo, ¿no? Tenemos lo que son las definiciones que permiten los siguientes resultados. En este caso, los tornillos unitarios, que son coordenadas de Blücher, en una línea y satisfacen lo que es la relación. Tenemos la fórmula que conlleva esta misma, que vendría a ser S, que es igual a la raíz de S por S, que vendría a ser igual a 1. Tenemos ahí lo que es un ejemplo de la operación, sea lo que es el número real, que vendría a ser z. Tenemos ahí los parámetros, que es el ángulo dual, donde, donde el parámetro que se representa ahí es el ángulo entre los ejes de S y T, alrededor de su normal común. Y D vendría a ser caracterizado como la distancia entre estos ejes, a lo largo de lo que es la norma común. Entonces nos deriva la siguiente fórmula, ¿no? El que es la multiplicación de C por T, St y el coseno del misma variable real. Entonces tenemos que sea n una variable del tornillo unitario que define lo que es la normal común entre los ejes de S y T. En este caso tenemos el número real z y lo que es el ángulo o los parámetros del ángulo, en este caso el ángulo dual entre estos ejes. Entonces tenemos la misma multiplicación que ya se había mencionado anteriormente, solo que en este caso vendríamos a tener lo que es el seno del mismo número real o del ángulo dual por lo que es el n, que vendría a ser el tornillo unitario. Tenemos lo que son los giros. En este caso, los tornillos están intrínsecamente relacionados con el movimiento del cuerpo rígido en el espacio. Un tornillo que representa el movimiento de un cuerpo rígido se llama torsión. En este caso tenemos un ejemplo de la velocidad, que es el giro con lo cual se van a estar caracterizadas en diversos tipos de coordenadas. Tenemos ahí lo que es la fórmula base para lo que es el giro de coordenadas, en donde la operación vendría a ser la velocidad angular espacial que estamos sacando, en este caso del cuerpo, es decir, lo que es la velocidad angular de la rotación, que está expresada en el marco del mundo, en donde la misma variable, la misma operación, es la velocidad también lineal de un punto dado, es decir, P pertenece a B, expresado como un marco de W. Entonces nosotros decimos que WT es giro espacial porque lo expresamos en un marco inercial, en este caso de la variable W, que es la variable que estamos trabajando. Entonces, alternativamente podríamos considerar el giro del cuerpo expresada en el marco del propio cuerpo. Vemos ahí una pequeña caracterización donde visualizamos los diversos vectores y lo que vendría a ser el ángulo que estamos queriendo tomar en cuenta, que vendría a ser partes fundamentales y base en lo que es el movimiento de lo que es un brazo robótico en este caso, o de cualquier extremidad que uno desee estudiar. Tenemos lo que son la teoría de tornillos, en este caso las llaves inglesas. Un tornillo que representa la restricción generalizada que actúa sobre un cuerpo rígido se llama asimismo llave inglesa. Por ejemplo, la fuerza es la llave. En este caso tenemos lo que es la fórmula y en este caso de las llaves inglesas, donde la resultante, que vendría a ser el parámetro de WF junto con WP, en este caso WF es la fuerza lineal que actúa sobre el cuerpo. En el momento que WP, que vendría a ser el momento en que las fuerzas actúan sobre el cuerpo, se va a tomar el punto de P pertenece a B y va a estar expresado en lo que es el marco de W, que es la variable que estamos tomando para sacar la misma fórmula. Tenemos lo que es la dualidad. Los giros y torceduras viven en espacios duales, el espacio de movimiento y el espacio de fuerza. La dualidad significa que hay un producto escalar entre giros, en este caso T,
y llaves inglesas, en este caso de doble, que se define por, vemos ahí lo que es la fórmula, ¿no? Tanto lo que es TP, que vendría a ser el momento de fuerzas a actuar, multiplicado por lo que es la fuerza P, ¿no? Que vendría a ser la fuerza del punto expresado. De la fórmula de Barnard, este número no depende del punto P, donde se toman lo que son las coordenadas vectoriales. En este caso, cuando T y W, que son los variables que estamos tomando, son las variables de giro para ser más específico, y la llave actúan sobre un solo cuerpo rígido. Su producto escalar va a representar, digamos, la potencia instantánea que va a tener un movimiento en específico. Bueno, ahora doy paso a mi compañero que va a continuar con el tema de transformación de coordenada de tornillos. Bueno, continuando con la presentación, tenemos las transformaciones de coordenadas de tornillos. Se desplaza, sea el desplazamiento de un cuerpo definido por la variable d es igual al par de coordenadas de los vectores reales a y d, en el cual a es una matriz de rotación y d es el vector de traslación. Considere la línea en el cuerpo definido por dos puntos de P y Q que tiene las coordenadas de Pluk, el cual se muestra en la siguiente renovación, donde Q es igual a Q menos P y P por Q. Entonces, en el marco fijo tenemos la coordenada del punto transformado. P es igual a P más D y Q que es igual a Q más D. ¿Qué produce? Bueno, la ecuación que se puede ver acá, donde Q es igual a Q menos P y P por Q. Esto es igual a por Q menos E y A por P por Q más D por A por Q menos P. Así, un desplazamiento espacial define una transformación para coordenadas de Puglia dada por la matriz que se muestra, donde tenemos a P menos Q y P por Q, que es igual a la matriz A0 de A y A, por Q menos P y P por Q. La matriz D es la matriz asimétrica que realiza la operación de producto cruzado, es decir, D, y es igual a D por Y. La matriz de 6 por 6 obtenida del desplazamiento especial D es igual a y D. Se puede ensamblar en la matriz dual, que se puede mostrar acá, que opera sobre un tornillo S, que es igual a S por V, para obtener la siguiente ecuación que se muestra. La matriz dual A es igual a y de A, tiene una determinante 1 y se llama matriz ortogonal dual. Luego tenemos los tornillos por reflexión. La tradición de la geometría inversa toma prestadas algunas de las ideas de geometría proyectiva, proporcionando un lenguaje de transformación que no depende de la geometría analítica. Así, 4 reflexiones en plano efectúan una transformación de tornillos. Los planos paralelos deben ser perpendiculares al eje de tornillo, que es la línea de intersección de los planos que se cortan y generan la rotación del tornillo. Para producir una transformación de tornillos a partir de los conceptos similares se deben usar planos en el espacio. En las transformaciones planas se obtiene una traslación por reflexión en rectas paralelas y la rotación se obtiene por reflexión en un par de rectas que se cortan. Eso sería por parte de la tornillos por reflexión. Y como conclusiones tenemos la teoría de tornillos se convirtió en un instrumento fundamental en la mecánica de robots, diseño mecánico y geometría de computacional y dinámica multicuerpos. Estos se deberían en cierta forma a la interacción entre tornillos y cuaterniones duales que se han usado para interpolar movimientos de un cuerpo firme. Con base en la teoría del tornillo, además
se ha desarrollado un enfoque eficiente para el síntesis de tipos de mecánicos paralelos, manipuladores paralelos o robots paralelos. Luego tenemos la referencia de donde hemos sacado los apuntes y gracias. Eso sería todo por parte de nuestra exposición de tornillos, teoría de tornillos.